Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Creo que, a mi hermana no la he saludado, pero creo que a todos los demás he saludado. A Iglis no la he saludado. Qué lindo es poder compartir con ustedes la segunda noche. Ayer nuestra iglesia de Malvinas ha programado 4 noches para los mensajes de Semana Santa. Nosotros estamos hoy en el día jueves en la segunda noche y vamos a estar hablando, ayer, como dijo Sandro, estuvimos hablando de la persona de Lucifer. Estuvimos hablando de la propuesta para el cual Dios lo creó, su función, vimos sus cualidades en particular, vimos también el proceso de todo lo que fue su corazón, de cómo se despertaron esos deseos de superación, de egoísmo, de egolatría hacia su persona. Y en esta noche vamos a estar viendo cómo se desarrolla el conflicto aquí en la tierra. Ya tenemos que empezar a observar el libro de Génesis, donde es los inicios de la raza humana, donde vemos allí en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis el plan original de Dios. Y en esta noche vamos a estar mirando de cerca específicamente los versículos 7 al 21 del capítulo 3 del libro de Génesis. No vamos a estar viendo en esta noche la caída. Vamos a nombrar un par de cositas nomás de cómo el adversario conquistó el corazón de Eva y nos vamos a concentrar específicamente en las consecuencias de la caída. Para entender un poquito el tema de la caída, tenemos que entender el plan original de Dios para con la raza humana. ¿Dónde está el plan original de Dios? En el capítulo número 1 del libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 28 contienen el plan cuádruple que Dios tenía para la raza humana. Escuchemos lo que era el plan cuádruple de Dios para toda la raza humana según la palabra de Dios. Dice el texto 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad. Ese es el primer aspecto del plan de Dios para la raza humana. La raza humana, según la Biblia, fue colocado como administrador, como mayordomo, como una posición de virrey de Dios. Noten que dice el texto, y tenga potestad, y, dice otras versiones, y señoree, o tenga dominio, o controle. Significa que Dios colocó a Adán y a Eva como los corregentes de Dios, los que iban a administrar la organización del nuevo planeta que se estaba por crear. La segunda parte de este plan dice, ¿rey de qué? Primeramente la posición de rey, de mayordomo de Dios. El segundo elemento, fíjense que la Biblia dice, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten que dice la Biblia, según la palabra de Dios, solamente existen 3 tipos de reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino humano. La Biblia dice que el reino animal y el reino vegetal iban a estar bajo la administración, bajo la regulación de la conducción del ser humano. Es interesante que el tercer aspecto del cuádruple plan de Dios está en el versículo 28. Dice, los bendijo Dios. Ese es el tercer aspecto del plan que se dividía en 4 partes de parte de Dios para con la humanidad. Y saben que la bendición es muy importante porque la bendición habla de la compañía de Dios, habla de la aprobación de Dios,
habla de que Dios es nuestro garante. La palabra bendición hace alusión a aumento de bienes. Lo opuesto a la maldición, por ejemplo, cuando allí en Deuteronomio 28, cuando Dios le dice al pueblo las maldiciones de la desobediencia, es disminución de bienes. Es la ausencia de la persona de Dios en nuestro camino, en nuestro estilo de vida. Dios, cuando habla de la bendición, es que Dios aprobaba la organización de este planeta. Y el último punto del cuádruple plan de Dios, ¿saben cuál es? Vida eterna en felicidad. Dice la Biblia, llenen la tierra, vivan, póblenla, el mundo es de ustedes. Ahora este plan, que se dividía en 4 aspectos, tenía una condición. Y esta condición no tenemos que verla como una extorsión de parte de Dios, no tenemos que ver como una palabra más comúnmente usada acá en nuestro lenguaje, un chantaje de parte de Dios. Saben que la condición de que todo este cuádruple plan se conserve, tenemos que verlo como la oportunidad que Dios le estaba dando a la raza humana a que elija. El ser humano, así como todas las criaturas del universo, creadas por el Dios del cielo, son criaturas libres. A Dios no le interesa tener una criatura programada para adorarle. A Dios no le agrada un robot mecánico que lo sirva porque fue programado así. A Dios no le gusta que el ser humano y todas las criaturas pensantes sean personas que tengan un instinto de conducta, una conducta ya programada. Dios en el capítulo 2 le va a decir ahora a Adán y Eva, miren, todo esto que yo les voy a dar, tienen que mostrar su lealtad hacia mí. Tienen que decidir quién va a ser su amo, a quién le van a entregar su estilo de vida y en quién van a mostrar confianza. Miren, si me acompañan a Génesis capítulo 2, los versículos 15 al 17 dicen, ¿no? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. De hecho, esa palabra cuidara tiene que ver con la protección del espacio dado por Dios porque andaba un enemigo suelto. Ese verbo llamar tiene que ver con Adán y Eva sean cautelosos en cómo administran el lugar que les doy, porque quiero decirles que anda un enemigo suelto y él va a llegar acá al terreno de ustedes. El versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está el mandato o el alcance positivo de lo que Dios le estaba diciendo al ser humano. Y ahora viene el mandato condicional. Versículo 17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dijo a Adán y Eva, mira, todo este programa que te regalé, todo este plan que organicé para ti, en Génesis 1, 26 y 28, tiene una condición. Va a llegar la oportunidad donde vas a poder decidir a quién vas a servir. Y la oportunidad llegó. Y llega en el capítulo 3. Y saben que la Biblia empieza el capítulo 3 de una forma muy extraña. Porque dice en el capítulo 3, versículo 1, que había un animal muy especial, que tenía capacidades que superaban a todos los animales del huerto. El autor nos quiere introducir que con este animal va a ocurrir algo especial. Este animal va a ser empleado con todas las cualidades que describe el versículo 1 del capítulo 3,
va a ser empleado para algo. Pero saben que solamente quiero destacar dos cosas de los versículos 1 al 6 de la caída. No podemos estudiar completamente la caída, pero saben que es una conducción psicológica que hace el adversario de Dios, con preguntas, con propuestas, con hacer colocar a Eva como Dios, que tome una decisión, y luego el versículo 6, Eva se transforma en el instrumento de Satanás. Eva misma lleva el fruto prohibido a su esposo. De la caída podemos destacar solamente dos cosas. El enemigo de Dios obra un milagro mentiroso, porque la Biblia dice que la serpiente habló. Según la descripción que tenemos en Génesis 1 y 2, ningún animal podía hablar, solamente la raza humana había sido creada con la capacidad de hablar. Los milagros satánicos le han dado mucho resultado al enemigo de Dios. Desde un mismo inicio, Desde un mismo inicio, el adversario de Dios ha empleado aspectos de los milagros, soluciones, apariciones extrañas, dolencias que se van, que las va a aplicar muy bien en el tiempo del fin, según la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 13, habla de que uno de los instrumentos de Satanás en el tiempo del fin va a hacer descender fuego del cielo. El Señor Jesús dijo que se van a levantar falsos cristos, salvadores, mesías, que se van a levantar en el nombre de Cristo. Allí en Mateo 24 lo habla, ¿no? Que van a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Y otro elemento que a mí me llama mucho la atención de lo que es el proceso de la caída es que Satanás es el primer comentarista de la Biblia. Satanás es un especialista en conocer lo que dice Dios en su palabra. Y a veces Satanás conoce mucho más la Biblia que tú y que yo. Noten que en el versículo 1 dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Eso había dicho Dios? No. Por eso decimos que Lucifer es un estratega psicológico por excelencia. Si ustedes quieren empezar una charla con alguien, comiéncenla con una pregunta. Este ángel comentó la palabra de Dios. El gran conflicto se desarrolla ante la palabra de Dios, en lo que Dios dice, lo que Dios manda, y en lo que a tal o cual pastor le parece, a tal o cual pensador, a tal o cual teólogo le parece. Por eso, si quieres ganar el gran conflicto, tienes que conocer de la Biblia. Tienes que conocer de la palabra de Dios. De lo contrario, caeremos como cayó Eva. Finalmente la Biblia dice que Eva vio el fruto, lo vio codiciable, lo vio para alcanzar la sabiduría, y dice que tomó el fruto y comió. Y fue hasta su esposo, y Adán la vio tan inocente aparentemente, y también comió, y se entregaron los dos al mal. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias? Versículo 7 indica la primera consecuencia. Miren lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Tenemos que explicar un poquito el tema de la desnudez de Adán y Eva. Adán y Eva no estaban vestidos, según Génesis 2:25, no estaban vestidos con vestiduras de algodón, de lino, como nosotros. Adán y Eva, según la Biblia, estaban vestidos con la gloria de Dios. En varias partes de la Biblia se indica
de que la justicia de Dios, la santidad de Dios, se muestra en una vestidura blanca. ¿Saben que dice, por ejemplo, el Salmo 8, el versículo 5, dice que el ser humano fue vestido de gloria y lustre? La palabra gloria es esplendor o resplandor. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue transfigurado? Allá en Mateo 17:3 dice que las ropas de Jesús se volvieron tan blancas como la luz del sol. Es interesante cómo lo describe Marcos. Dice que ninguna lavadora en el mundo podía dejar así de blancas las ropas. Las vestiduras simbolizan santidad y justicia. Cuando Adán y Eva pecaron, dice el apóstol Pablo, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que la gloria del ser humano fue quitada. Y ahora la vestimenta de santidad los abandonó y se vieron desnudos. Se sintieron avergonzados. La vergüenza es la primer consecuencia que llegó en la caída del ser humano. El hecho de hoy en día, cuando miramos de que el ser humano coloca barreras en sus relaciones sociales, la protección del cuerpo, la baja autoestima de uno, los intentos de suicidio nacen acá en Génesis 3:7. La poca valoración que tiene el ser humano de sí mismo nace como consecuencia del pecado. Y noten que dice la Biblia que ellos trataron de solucionar por sus propios métodos el problema del mal. Dice el versículo 7 en la segunda parte, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quiénes se hicieron? Ellos se hicieron. Adán y Eva, al sentirse avergonzados, al sentirse emocionalmente trastocados, lo que hacen ellos ahora es, tenemos que resolver nosotros el problema del mal. Nosotros vamos a encontrar una solución al respecto. En la Biblia, si tú no resuelves el problema del pecado, la baja autoestima, la vergüenza quedará en ti. Vemos una fractura en el corazón, en el interior del ser humano. El versículo número 7. Ahora dice la Biblia, y esto es muy interesante, ¿no? Génesis 2:15 dijo, 2:15 al 17, Dios le dijo, cuando ustedes coman, el día que ustedes coman, van a morir. Pero la Biblia dice que ese día Adán y Eva no murieron. Es más, en la genealogía de Génesis 5, el versículo 5, dice que Adán vivió 930 años más. La pregunta es, ¿Dios mintió? ¿Se equivocó Dios? Vamos al final de nuestro tema a hablar de por qué Adán y Eva no murieron en esta ocasión. La pregunta es, ¿solucionó la vergüenza que estaba sintiendo Adán y Eva cuando cosieron las hojas de higuera? ¿Saben que no? Miren lo que dice el versículo número 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El ser humano se empezó a sentir más cómodo lejos que cerca de Dios. Y saben que Dios tiene un modus operandi, ¿no? Un modo de actuar al analizar las cuestiones de la impiedad humana, del pecado humano. Dios tiene 3 facetas de cómo investiga el pecado ante toda la humanidad, ante todas las naciones de esta tierra y ante cada individuo que vive en esta tierra. Dios
Dios considera a cada individuo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dios no toma decisiones apresuradas ante sus juicios. Dios primero investiga el caso. Luego Dios lo que hace es pronunciar sentencia y finalmente la ejecuta. Dios lo que hace es investigar si el individuo al que se le está haciendo el juicio es merecedor del castigo que se le va a dictaminar. Qué interesante Dios, ¿no? Aquellos que son papás podrían imitar lo que hace Dios. A veces cuando hay 2 o 3 hermanos y se mandan una macana, se les pega todo por igual, ¿verdad? Pero sería bueno investigar. Dios no tomó una medida apresurada con Adán y Eva. Dios ahora va a empezar a investigar el caso de Adán y Eva. Y es interesante que Dios hace esto para que nosotros seamos conscientes de nuestro pecado. Dios tenía que actuar en el corazón de Adán y de Eva. El versículo 9 dice: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Las preguntas de Dios. Si Dios sabe todas las cosas, ¿no sabe dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva? ¿Saben que la pregunta ¿dónde estás? No está hablando de un espacio geográfico. Está hablando de qué decisión has tomado, qué camino estás eligiendo, por dónde estás yendo. ¿Eres consciente de las consecuencias con las que te vas a encontrar con este camino que estás tomando? ¿Dónde estás? Esta es la primera pregunta. ¿Saben que Dios le hace 3 preguntas a Adán y Eva? 3. Y Adán y Eva estaban tan lejos de Dios, que recién en la tercera pregunta Dios le tiene que preguntar de forma directa: ¿has comido del árbol? Miren lo que dice el versículo 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. El segundo enemigo de la psiquis humana es el miedo. El primero, versículo 7, es la vergüenza. El segundo, versículo 10, es el miedo. ¿Saben que la palabra en hebreo, miedo, es que tengo una sensación interna terrible porque hay algo muy feo cerca mío? Imagínense ustedes que concebían a Dios de esta forma. Algo tan feo, tan desagradable, que los espantó. Que hizo que el ser humano no quisiera encontrarse con algo terrible o ese algo espantoso. ¿Cómo es el pecado? ¿Saben que el ser humano se volvió aliado de Satanás cuando cayó en pecado? Y Dios tiene que resolver. Y qué bueno que es Dios, porque Dios ahora va a hacer un plan, mañana lo vamos a estudiar, un plan para darle la oportunidad al ser humano que desee volver a dejar de mirar como un monstruo a su creador. El miedo. Versículo 11. Entonces Dios les preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Segunda pregunta. Primera pregunta: ¿dónde estás? Segunda pregunta: ¿quién te enseñó? Las fuentes del conocimiento a veces son peligrosas. Adán y Eva fueron a una fuente de conocimiento errada, equivocada. Y Dios les dice, ¿no? ¿Quién te enseñó? Yo no te enseñé eso. ¿A qué maestro estás consultando? Y finalmente en la tercera pregunta, dice: ¿acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Dios no sabía, ¿verdad?
Dios está buscando que el ser humano se incrimine. Dios está investigando el caso. Todavía Dios no dictó sentencia. Y el versículo 12 dice: el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera del árbol, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es interesante que en Génesis 2, Adán eleva un poema por la hermosura de Eva y ahora la sacrifica ante el juez del universo. ¿Cómo es el pecado? ¿Saben que esto de echar las culpas es el tercer enemigo de la psiquis humana? ¿Saben cómo lo llaman los psicólogos? Proyección. Si ustedes buscan hay un montón de definiciones, pero yo les quiero compartir una para que sepamos cómo estaba funcionando la psiquis del ser humano en esta ocasión. Proyección es el mecanismo que consiste en atribuir a otra persona lo que le pasa a uno mismo. Es tu problema, pero estás empleando al otro para descargar lo que te está pasando a ti. En definitiva, lo que Adán le está diciendo a Dios es: Dios, si no hubieras hecho a la mujer, no me ofrecía el fruto y yo no pecaba. El pecado distorsionó la relación matrimonial. El matrimonio fue afectado por el pecado. Y ahora la va a incriminar a la mujer. Noten que Dios no dicta sentencia todavía. Dios está investigando el caso. Lo vemos con Caín, lo vemos en la Torre de Babel, lo vemos con Sodoma. Dios desciende a ver si es así como me han llegado los rumores. Dios investiga el caso. Versículo 13. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? No sabía qué es lo que había hecho. Esa pregunta está tratando de impactar en la culpabilidad de la mujer. Dios está tratando de que el ser humano perciba su condición perdida. Y dice: ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Proyección, el echar culpas. Y hoy en día todo el mundo echa la culpa a todo el mundo. Yo abusé porque crecí en un lugar donde me abusaron. Como yo crecí en un ambiente malo, soy malo. El echar la culpa es el tercer enemigo de la psiquis humana. La vergüenza, el miedo y el echar la culpa. Si tú quieres que tu psiquis esté equilibrada, si tu aspecto psicológico esté sano, primeramente tienes que sanar y curar tu vínculo dañado por el pecado con tu Creador. Por eso, si van a algún psicólogo, busquen algún psicólogo cristiano. Si nosotros no buscamos un profesional que entienda la concepción del conflicto, tú te quedarás con tu problema. Porque estos tres enemigos de la psicología humana solo se sanan entendiendo cómo arreglar nuestra situación de separación con nuestro Creador. Lo que le está diciendo Eva a Dios es: Dios, tú tienes la culpa. Porque si tú no hubieras hecho a la serpiente, ella no me tentaba y yo no comía. Porque Génesis 3:1 dice que la serpiente fue creada por Dios. Y ahora Dios va a hablar con dos seres más: la serpiente animal y la serpiente que se toma el símbolo de la serpiente, que es Satanás. Por eso lo vamos a dejar para mañana. Lo que yo sí quiero es que ustedes analicen ahora las consecuencias. Dios va a hablar ahora en el versículo 16 el desorden biológico al tener generaciones siguientes. Le dice Dios a la mujer: ahora sí dictamina sentencia. Y le preguntamos a las mujeres aquí si no se ejecutó la sentencia de Dios.
Dice el versículo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. O sea que antes de la caída, el tener hijo era una bendición. El plan de Dios era, ¿se acuerdan el fructificar y llenar la tierra? El cuarto aspecto del plan de Dios iba a ser una bendición, una felicidad. Y mi mamá siempre me decía, ¿no? Pero preguntale siquiera a la mamá después que tiene el bebé si se acuerda de sus dolores. Algunos de ustedes han sido acá mamás y saben, seguramente se les han ido los dolores cuando vieron a su niño. Era una bendición tener familia. Significa que si existe el dolor, antes no había dolor. Dice el texto: con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dios tuvo que poner un orden en la familia. Y hoy en día todas estas cuestiones de géneros están distorsionando el plan familiar establecido por el juez de la tierra. No esperemos que haya orden en la familia si no se sigue el formato que dio el Creador. Versículo 17, al varón: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Primer aspecto, maldición. Dios, ¿se acuerdan el primer aspecto del plan de Dios? La bendición. Dios bendijo al ser humano. Ahora dice la Biblia que llega la maldición. Segundo punto, versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Cardos y espinas. Los cardos y las espinas no estaban en el plan original de Dios. El versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan. El sudor es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo cuando necesita un refrigerio ante el esfuerzo que estamos haciendo. El sudor. El versículo 21 y el versículo 7 hablan de desnudez, como hemos hablado. El ser humano llegó a estar desnudo. Y finalmente el último castigo: del polvo eres y al polvo volverás. La muerte, la desaparición. Entonces repasamos: maldición, cardos y espinas, sudor, desnudez y muerte. ¿Saben que esos 5 castigos sufrió Jesús? La Biblia dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Jesús tomó la maldición que era para todos nosotros y la tomó sobre sí. Maldito el que es colgado en un madero. La Biblia dice que en la cabeza del Hijo de Dios colocaron una corona de espinas. Cardos y espinas te producirá la tierra. La Biblia dice que Jesús sufrió lo que se llama la hematridosis en la medicina. Poquísimas personas en el mundo han tenido un sufrimiento tal que sus vasos sanguíneos se revientan y sangran con mezcla de sudor. Jesús sudó lo que tenía que haber sudado Adán y toda la humanidad. La Biblia dice que a Jesús se le quitaron las vestiduras. El Rey del cielo y la tierra desnudo, mis hermanos. La desnudez que era para ti y para mí. El Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos las pinturas, nosotros vemos que en las pinturas hay ropa que le colocan en sus partes íntimas a Cristo. Pero mi Biblia dice que desvistieron al Señor Jesús. El cielo se tapó los ojos.
El cielo comprendió la seriedad del pecado en la cruz. El cielo alcanzó a entender realmente el plan de Satanás. Cuando Lucifer empezó a soñar con la rebelión ante el cielo, ni él sabía a dónde lo iba a llevar su plan. El último vínculo, el último lazo de amor que tenían los ángeles con Lucifer fue quebrado en la cruz. Recién los ángeles celestiales alcanzaron a discernir en su plenitud el odio y la malignidad de Lucifer. Por eso la Biblia dice que hubo un canto en el cielo cuando Jesús murió. Y el último punto dice que Jesús entregó su aliento de vida. Dijo dos palabras que están muy cargadas de teología. Consumado es. Y dicho esto, dice Juan 19:30, entregó su aliento de vida. ¿Saben por qué no murieron Adán y Eva cuando ellos pecaron? Dios le dijo, el día que tú comas, tú vas a morir. Pero la Biblia dice que ellos no murieron. El versículo 21, un texto glorioso. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Saben que para tener las pieles de un animalito tú tienes que matar al animalito. Dios empezó a enseñar de forma pedagógica a Adán y Eva que la paga del pecado es la muerte. Saben, esta palabra pieles es usada más de 50 veces en el libro de Levítico, cuando el pecador iba y sacaba la vida de ese animal y lo entregaba en lugar de la suya en el santuario. Adán y Eva no murieron en ese día porque hubo una muerte en su lugar. Adán y Eva tenían contacto con la naturaleza muy diferente a la que nosotros tenemos. Adán tomó ese corderito y el corderito, dice la Biblia, que fue degollado. Tomó un elemento cortante Adán y tuvo que pasarlo sobre el cuello de ese animal. Y la sangre salía a borbotones. Y ese animalito empezaba a respirar de forma agitada hasta que la vida se salía. Adán tuvo que decir, Señor, el pecado es terrible. El pecado es horrible, Señor. Nosotros hoy en día, con tantas películas, con tantas series, con tantos videos, tantas propagandas, tantos animalitos que vemos fallecer, las hojas que caen, estamos acostumbrados. Pero Adán y Eva entendieron por fe que estaban confiando en el Cordero de Dios que iba a venir por ellos a cargar su culpabilidad. Amén. Saben que la Biblia, es cierto que dice Hebreos 10:4 que la sangre de machos y cabríos no puede purificar al oferente, es verdad. Pero Adán y Eva, en el aniquilamiento de este animalito, pudieron contemplar lo que dice Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Jesús, por medio de la fe, murió en ese corderito. ¿Saben qué pasó en el cielo en ese día? Jesús se presentó al Padre. Le dijo, Padre, yo sé que Adán y Eva tienen que morir porque esa era la condena. Pero pongamos en acción ese plan de salvación que teníamos guardado en las eternidades de los tiempos. Y yo me ofrezco en lugar de ellos. Nosotros a veces pecamos tanto porque no miramos la cruz. No apreciamos lo que hizo el Cordero de Dios
por ti y por mí en la cruz. El ser humano no puede solucionar su problema del pecado. Todos estamos en problemas, todos. Necesitamos entender el plan de salvación. Necesitamos pasar horas estudiando la vida del Señor Jesús en sus últimas etapas. No tratemos de solucionar nuestra situación de pecado con nuestras hojas de higuera. Y ahora la pregunta es para nosotros, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Qué camino estamos tomando? ¿Qué decisiones estamos haciendo cada día, a cada momento? ¿Será que estamos aceptando la oferta del tentador hoy en día en la actualidad? ¿Será que estamos dando la espalda a ese cordero que murió en la cruz por nosotros? Es mi deseo que podamos dedicar en esta semana especial un tiempo para contemplar lo que hizo el Señor Jesús. La gracia no es barata. La gracia tuvo un precio. Que sea nuestra intención valorar ese precio. Que seamos conscientes diariamente de lo que hizo el cielo en nuestro favor. ¿Les parece si hacemos una oración? Nos ponemos en pie y le agradecemos a Dios. Querido Padre, cuánta gratitud hay en nuestro corazón, porque tenemos en la historia de nuestros primeros padres al Cordero que iba a tomar la responsabilidad de nuestra situación. Gracias por traer, Señor, a este planeta al segundo Adán. Gracias porque en Él, por Él y por medio de Él tenemos la bendición, podemos disfrutar de soñar con una vida eterna, podemos pensar en solucionar nuestras inquietudes mentales, podemos encontrar un equilibrio emocional. Gracias por Jesús, gracias por Él. Él es la razón de ser de nuestra existencia como seres humanos. Perdónanos si por allí no lo valoramos. Perdónanos si nos hemos descuidado, si hemos empezado a contemplar otras cosas. Qué lindo es tener una reflexión bíblica para recordar esto. Ayúdanos a hacerlo cada vez más. Bendice a cada hermano, a cada amigo que vino hoy, Señor. Gracias por su presencia y te rogamos que los bendigas de forma especial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.